Prepárate para un viaje fascinante lleno de intriga, superación y un legado que trasciende las fronteras del juego. En este video te llevaremos a través de la vida de un verdadero ícono, Tony Parker. Pero ten cuidado, esto no es un relato común y corriente. A medida que desentrañamos la vida de Tony Parker, descubrirás secretos y giros inesperados que te mantendrán pegado a la pantalla, anhelando conocer más detalles de su increíble trayectoria. Prepárate para una historia repleta de momentos emocionantes que te mantendrán al borde de tu asiento. Pero eso no es todo. También te revelaremos cómo Tony Parker se reinventó a sí mismo a lo largo de su carrera, adaptándose a nuevos desafíos y llevando su juego a niveles aún más altos. Así que prepárate para un viaje inolvidable que te mantendrá expectante hasta el último segundo. No solo descubrirás los momentos más destacados de la vida de Tony Parker, sino que también te sumergirás en su legado perdurable y te inspirarás con la forma en que su espíritu competitivo y su dedicación continúan impactando el baloncesto y más allá. Durante mucho tiempo, el entrenador de los San Antonio Spurs, Gregg Popovich, ha afirmado que su éxito como entrenador de los Spurs, la mayor cantidad de victorias en la historia de la NBA, 5 campeonatos de la NBA y un récord de la NBA de 22 viajes consecutivos a los playoffs, comenzó con la voluntad de su mejor jugador. Popovich reconoció en una entrevista del 2019 que pocos jugadores durante su mandato con los Spurs soportaron un entrenamiento más duro que Tony Parker durante todos los juegos, excepto los primeros 4, salvo las lesiones de sus 17 temporadas en plata y negro. Tony Parker, un novato de 19 años en 2001, soportó una diatriba tras otra de Popovich en el campo de entrenamiento mientras el entrenador intentaba canalizar la velocidad del rayo, las habilidades con el balón y los instintos agresivos de Parker para hacerlo más John Stockton y menos Speedy Claxton. Después de una conversación particularmente estridente a los pocos días de su primer campamento, Parker finalmente buscó consuelo en Duncan, tal como le había aconsejado Popovich. Solo recibió una mirada en blanco. Le tenía miedo a T.D. Siempre parecía como si estuviera loco. No me habló durante todo el primer año. Al principio fue un poco difícil porque quieres ganarte su respeto. Él era nuestra franquicia. Al principio fue difícil porque no quería hablar. En su segunda temporada con los Spurs, Parker consiguió un nuevo compañero de equipo que intentó mediar en sus encuentros a menudo polémicos con Popovich, Steve Kerr, que había sido suplente de Avery Johnson en el primer equipo campeón de la NBA de los Spurs en el 99, regresó a los Spurs en 2002, traspasado por los Portland a cambio del base que Parker había suplantado como titular de los Spurs, Antonio Daniels. Para entonces un veterano de 14 temporadas que había ganado 3 anillos con los Bulls, Kerr ofreció sabios consejos sobre cómo lidiar con su ardiente entrenador en jefe. Estuve allí durante el segundo año de Tony en el 2002-2003 y estaba impresionado con su juego porque como novato ya era un jugador difícil y muy impactante. Vi de cerca su relación con Pop. Pop lo exigía mucho y chocaban mucho. Estaban en mi último año como jugador y trataba de ser una influencia tranquilizadora entre ellos. Así que le dije a Tony, a veces cuando no estés de acuerdo con Pop, simplemente asiente con la cabeza y déjalo pasar. Todos tenemos que hacer eso de vez en cuando. Sé que él siempre está contigo, pero está tratando de mejorarte. Kerr tenía un profundo conocimiento de la dinámica de la relación Popovich-Parker. Pop tenía una visión de cómo se suponía que debía jugar un armador, dijo Kerr, pero Tony seguía su propia visión, que incluía atacar y anotar. Tony necesitaba la guía de Pop para convertirse en un jugador completo y al final realmente lo había logrado. Al final Parker y Duncan también aprendieron a compartir una o dos palabras y se hicieron muy buenos amigos. El juego de Parker maduró año tras año. Formó 4 equipos All-NBA y fue 6 veces All-Star. En un momento destacado de su carrera fue nombrado MVP de las finales de la NBA del 2007, cuando lideró a los Spurs en anotaciones con 24,5 puntos por partido en una barrida de 4 partidos sobre los Cleveland Cavaliers en la 4ª temporada de LeBron James. Parker fue el primer jugador francés en ser incluido en el Salón de la Fama. Su lugar en la historia del baloncesto francés es singular y su influencia en su tierra natal se extiende ahora a la propiedad de uno de sus mejores equipos profesionales, el Asvel en Villeurbanne, un suburbio de Lyon. Si bien no estuvo a la vanguardia de la globalización del baloncesto, Parker fue una pieza importante de la explosión de su popularidad mundial que siguió a los Juegos Olímpicos del 92 en Barcelona, España. Si bien el Dream Team de Estados Unidos, formado por Michael Jordan, Scottie Pippen, Magic Johnson, Larry Bird, Stockton, Karl Malone, Charles Barkley y David Robinson, dominó su camino hacia la medalla de oro, también capturó la imaginación de los deportes. Parker, un niño de 10 años que veía cada minuto de los
partidos del Dream Team, se convertiría en el 2001 en el cuarto jugador francés seleccionado en la primera ronda del draft de la NBA, seguido 2 años más tarde por su amigo cercano y compañero de equipo de la escuela secundaria Boris Diaw. Al crecer en Francia en la década de 1980, Parker no tuvo que buscar muy lejos para encontrar su primer héroe del baloncesto. Tenía 2 años, dijo Parker en una entrevista del 2007. Mi papá jugaba baloncesto, así que lo seguía a todas partes, tratando de hacer los mismos movimientos y todo. Tony Parker padre jugó 15 años en Europa, comenzando en los Países Bajos y luego en Bélgica, antes de completar la mayor parte de su carrera en Francia. Cuando terminaron sus días como jugador, comenzó a entrenar equipos juveniles. Por supuesto, su hijo homónimo jugó en su equipo juvenil y se convirtió en una estrella. Cada verano, ambos Parker regresaban a Chicago para realizar largas visitas a sus familiares. Tony Parker Jr. jugaba béisbol en las canchas locales, donde muchos de los jugadores jóvenes y mayores vestían uniformes número 23 de los Chicago Bulls. Luego, en la sala de estar de sus abuelos, Tony Jr. vio a Michael Jordan llevar a los Bulls al campeonato de la NBA de 1991 e hizo una promesa: algún día jugaré en la NBA. Su sueño se hizo realidad después de que los Spurs lo eligieran en la selección final número 28 en la primera ronda del draft de la NBA del 2001. El camino de Parker hacia los Spurs fue complicado. Después de estar disponible para el draft del 2001 a los 19 años, casi desperdició su oportunidad de jugar para el equipo de Popovich. R.C. Buford, entonces subdirector general de los Spurs y ahora director ejecutivo de los Spurs, había visto por primera vez a Parker de 15 años jugando profesionalmente en una liga menor francesa en el 97. Sorprendido por la velocidad de Parker de línea de fondo a línea de fondo, Buford lo agregó a su lista de jugadores europeos a seguir. Colocó a Parker en la cima de su lista de posibles reclutas. Después de que Parker se hizo elegible para el draft del 2001, Buford llamó a la agente de Parker, Mac Fleischer, para programar un entrenamiento para los Spurs para que Popovich pudiera verlo en primera persona. Unos días después de que los Lakers eliminaran a los Spurs en las finales de la Conferencia Oeste del 2001, el equipo dispuso que Parker volara de París a Chicago, donde habían organizado un entrenamiento en el Rosemont Horizon, ahora Allstate Arena en Rosemont, Illinois, aproximadamente a 2 millas del aeropuerto internacional O'Hare. El vuelo de Parker al entrenamiento lo había llevado de París a Frankfurt, Alemania, para hacer conexión con O'Hare. Hubo un gran retraso en Frankfurt y después de que el avión de Parker aterrizó en O'Hare, tuvieron que llevarlo a toda prisa al lugar del entrenamiento. Cuando el adolescente con desfase horario intentó enfrentarse 1-1 a Blanks, ayudante de Popovich, no fue rival. El cazatalento de los Spurs dominó al flaco joven. Les dije que es demasiado blando y estoy buscando a alguien con más fibra y determinación, dijo Popovich. Con el tiempo todo cambió. Una mala noche no podía cambiar un legado así. El equipo que los Spurs más temían que arruinara su oportunidad de adquirir a Parker era Boston, y durante unos minutos en la noche del draft, a Parker se le hizo creer que Boston lo había elegido. Sentado en la sala verde del teatro de Madison Square Garden, Parker recordó que un asistente de la NBA le dijo que se preparara para cruzar el escenario para estrechar la mano del comisionado David Stern, quien estaba a punto de anunciar la selección de Boston. De hecho, los Celtics tuvieron la selección número 21 ese año, su tercera selección de la primera ronda, pero antes de que Parker pudiera caminar, algo cambió. Lo que sucedió, según un ejecutivo de la NBA al que se le concedió el anonimato para hablar libremente, fue el que el nuevo gerente general de los Celtics, Chris Wallace, había sido desautorizado por una leyenda de los Celtics de 84 años, Arnold Red Auerbach, quien había sido entrenador de Boston en el 50 al 66 y luego director general del 66 al 84, siguió siendo presidente y vicepresidente del club. Seguía participando activamente en las decisiones del baloncesto, incluido el draft, a pesar de que residía en Washington, D.C. Auerbach insistió en que Wallace seleccionara el escolta de Carolina del Norte, Joe Forte, en lugar de Parker, dijo el ejecutivo de la NBA. El veterano estadista de los Celtics se mantuvo escéptico con respecto a los bases europeos. Además, Forte había tocado en The Mata High para el amigo cercano de Auerbach, Morgan Wooden. Entonces Parker regresó a la sala verde y observó cómo todos los demás equipos para los que había entrenado, Sacramento, Boston, Seattle y Vancouver, lo dejaban pasar. Cuando los funcionarios de la NBA pusieron a los Spurs en el reloj, apenas había comenzado a correr cuando su representante en Nueva York pronunció alegremente que Parker era la selección del club. Mientras Parker estrechaba la mano de Stern, el grupo de expertos en baloncesto de los Spurs celebraba en su sede de la noche del draft en el Alamo Dome. Popovich tenía parte de razón cuando dijo que Parker sería titular en la NBA durante 10
10 años. Fue titular durante 17 de sus 18 años en la NBA y estuvo en la cancha en el inicio de 1151 de sus 1254 partidos de la NBA. Su primera apertura fue en un partido en casa contra el Orlando Magic en el quinto juego de su temporada de novato. Anotó 12 puntos, atrapó 3 rebotes y dio 4 asistencias en la victoria de los Spurs por 15 puntos. Aunque estaba comprometido con Parker como titular, Popovich también estaba decidido a alterar ligeramente su estilo de juego. Con Duncan como punto focal de la ofensiva de los Spurs, necesitaba que Parker aceptara el enfoque de John Stockton para jugar el punto. Fue un proceso. A medida que el promedio de anotaciones de Duncan cayó de 20 a 10 a medida que se acercaba al final de su carrera, Popovich le pidió a Parker que volviera a ser más un armador anotador. Parker lideró a los Spurs en anotación durante 6 temporadas, incluidos 4 años consecutivos. Y con esto finalizamos el video de hoy. Si te ha gustado, dale like, también dale al botón de suscripción y no se te olvide la campanita para estar pendiente de los próximos videos que se vienen. Hasta pronto, mi hermano.